Ven, sígueme. 2021. Para uso individual y familiar. Capítulo 44. Doctrina y Convenios. Secciones 124 y 125. Lección asignada del 25 al 31 de octubre de 2021. Titulado Una casa en mi nombre. Al leer las secciones 124 y 125 de Doctrina y Convenios, medite en las bendiciones que el Señor invitó a los santos de Nauvoo a recibir y las bendiciones que le ofrece a usted. Anote sus impresiones a continuación. Por difíciles que habían sido los últimos 6 años para los santos, la situación empezó a mejorar en la primavera de 1839. Los santos refugiados habían hallado compasión entre los ciudadanos de Quincy, Illinois. Los guardias habían permitido que el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia escaparan del cautiverio en Missouri, y la iglesia acababa de comprar tierra en Illinois en la que los santos se congregarían de nuevo. Sí, efectivamente, era tierra pantanosa e infestada de mosquitos, pero comparada a los desafíos que los santos ya habían afrontado, eso probablemente parecía manejable. Por tanto, drenaron el pantano y redactaron una carta de estatutos para una nueva ciudad, a la que llamaron Nauvoo. En hebreo significa hermosa, aun cuando era más una expresión de fe que una descripción apta, por lo menos al principio. Mientras tanto, el Señor estaba inculcando en su profeta un sentido de urgencia. Él tenía más verdades y ordenanzas que restaurar, y necesitaba un santo templo en el que los santos pudieran recibirlas. De muchas maneras, los mismos sentimientos de fe y de urgencia son importantes en la obra del Señor en la actualidad. Mientras que Nauvoo sí llegó a ser una ciudad hermosa con un bello templo, finalmente ambos fueron abandonados. Sin embargo, la obra realmente bella del Señor, desde un principio, ha sido coronarle a usted con honra, inmortalidad y vida eterna, y esa obra nunca tiene fin. Se recomienda ver en el Libro de Santos, tomo 1, los capítulos 34 y 35. A continuación se leerá en el Libro de Santos, tomo 1, el capítulo 34, titulado Edifica una ciudad. A finales de abril de 1839, unos días después de haberse reunido con los santos, José cabalgó hacia el norte para inspeccionar unas tierras que los líderes de la iglesia deseaban comprar en Commerce y sus alrededores, un poblado que quedaba a 80 kilómetros de Quincy. Por primera vez en más de 6 meses, el profeta viajaba sin guardias armados y sin que se cerniera sobre él la amenaza de la violencia. Finalmente se hallaba entre amigos, en un estado donde las personas acogían a los santos y parecían respetar sus creencias. Mientras se hallaba en prisión, José había escrito a un hombre que vendía tierras en los alrededores de Commerce y le manifestó su interés de establecer la iglesia allí. «Si nadie tuviese particular interés en adquirir esas tierras», le dijo José, «nosotros las compraremos». Tras la pérdida de Far West, sin embargo, muchos santos cuestionaban la idea de congregarse en una sola región. Edward Partridge se preguntaba si no sería mejor, para evitar los conflictos y poder proveer para los pobres, congregarse en pequeñas comunidades dispersas por todo el país. Pero José sabía que el Señor no había revocado el mandamiento que dio a los santos de congregarse. Al llegar a Commerce, vio junto a un recodo amplio del río Mississippi una planicie aluvial y pantanosa que ascendía hasta una colina boscosa. Había pocas viviendas en la zona.
Del otro lado del río, en el territorio de Iowa, cerca de un poblado llamado Montrose, había unos barracones del ejército abandonados sobre unos terrenos que también estaban a la venta. José pensó que los santos podrían edificar estacas de Sion florecientes en esa zona. La tierra no era la más productiva que hubiera visto, pero el río Mississippi era navegable en todo su curso hasta el océano, lo que convertía a Commerce en un buen sitio para congregar a los santos del extranjero y para establecer comercios. La zona estaba escasamente poblada. Con todo, el congregar a los santos allí conllevaba riesgos. Si la iglesia crecía como José esperaba, sus vecinos podrían inquietarse y volver en su contra, como habían hecho los habitantes de Missouri. José oró: «Señor, ¿qué quieres que yo haga?» «Edifica una ciudad», respondió el Señor, «y convoca a mis santos a venir a este lugar». Esa primavera, Wilford y Phoebe Woodruff se mudaron a los barracones en Montrose. Entre sus vecinos estaba Brigham y Mary Ann Young y Orson y Sarah Pratt. Luego de instalar a sus familias, los tres apóstoles planearon su partida hacia Inglaterra para servir su misión con el resto del quórum. Pronto llegaron miles de santos al nuevo lugar de recogimiento. Vivieron en tiendas de campaña o en carromatos mientras construían sus casas. Se aprovisionaban de alimentos y ropa, y limpiaban los campos de cultivos a ambos lados del río. Mientras iba creciendo el nuevo asentamiento, los 12 se reunían con José a menudo, quien les predicaba con un renovado vigor en preparación para sus misiones. El profeta les enseñó que el Señor no le había revelado nada a él que él no estuviera dispuesto a hacer saber a los 12. Y aún el menor de los santos podrá saber todas las cosas tan pronto como pueda soportarlas. Él les enseñó los primeros principios del Evangelio, de la resurrección, el juicio y la edificación de Sion. Los instó a permanecer fieles, en vista de que algunos de los apóstoles anteriores los habían traicionado. «Tengan cuidado de no traicionar a los cielos», les dijo, «de no traicionar a Jesucristo, de no traicionar a las autoridades de la iglesia ni las revelaciones de Dios». Por ese tiempo, Orson Hyde manifestó su deseo de volver al quórum de los 12, avergonzado de haber denunciado a José en Missouri y haber abandonado a los santos. Temiendo que Orson los volviera a traicionar cuando surgiera la próxima dificultad, Sidney Rigdon se rehusaba a que se le restaurara el apostolado. No obstante, José le dio la bienvenida nuevamente y lo restituyó a su puesto entre los 12. En julio, Parley Pratt escapó de la prisión en Missouri y se reunió con los apóstoles. Debido a las nubes de mosquitos que surgieron de las ciénagas y que se ensañaron con los nuevos pobladores, muchos santos enfermaron mortalmente de malaria, sufriendo de altas fiebres y escalofríos hasta los huesos. La mayoría de los 12 estaban demasiado enfermos como para partir hacia Inglaterra. En la mañana del lunes 22 de julio, Wilford estaba en su casa cuando escuchó la voz de José que le llamaba desde afuera. «Hermano Woodruff, sígame». Wilford salió de casa y vio a José de pie con un grupo de hombres. Había estado yendo toda la mañana de casa en casa y de tienda en tienda, tomando a los enfermos de la mano y sanándoles. Luego de bendecir a los santos en Commerce, habían cruzado el río en el ferry para sanar a los santos en Montrose. Wilford fue con él. Atravesaron la plaza del pueblo y llegaron a la casa de su amigo Elijah Fordman. Hallaron a Elijah con los ojos hundidos y la piel pálida. Ana, su esposa, lloraba mientras preparaba su ropa para enterrarlo. José se acercó a Elijah y le tomó de la mano. «Hermano Fordham», le preguntó, «¿no tiene fe para ser sanado?» «Me temo que sea demasiado tarde», le dijo. «¿No cree usted que Jesús es el Cristo?» «Sí creo, hermano José». «Elijah», declaró el profeta, «en el nombre de Jesús de Nazaret, te mando que te levantes y sanes». Las palabras parecieron estremecer la casa. Elijah se levantó de su cama. Su rostro empezó a recuperar el color.
Se vistió, pidió algo de comer y siguió a José para ir a ministrar a otros. Más tarde, ya de noche, Phoebe Woodruff fue a visitar a Elijah y Anna y quedó sorprendida. Tan solo unas pocas horas antes, Anna se había resignado a perder a su marido, y ahora Elijah decía tener suficientes fuerzas como para trabajar en la huerta. Phoebe sabía sin asomo de duda que su recuperación se debía a la obra de Dios. Los esfuerzos de José por bendecir y sanar no detuvieron la propagación de la enfermedad en Commerce y Montrose, y algunos santos fallecieron. A medida que morían las personas, Zina Huntington, de 18 años, estaba muy preocupada de que su madre sucumbiera también a la enfermedad. Zina cuidaba de su madre diariamente, se apoyaba en su padre y sus hermanos para brindarle apoyo, pero al poco tiempo toda la familia cayó enferma. José pasaba a verla de tiempo en tiempo, viendo qué podía hacer para ayudar a la familia o hacer que la madre de Zina estuviese más cómoda. Un día la madre llamó a Zina. «Llegó mi hora de morir», dijo débilmente. «No tengo miedo». Ella le testificó a Zina acerca de la resurrección. «Vendré triunfante cuando el Salvador venga con los justos a encontrarnos con los santos en la tierra». Zina se entristeció mucho cuando su madre falleció. Conociendo los padecimientos de la familia, José continuó atendiéndolos. En una de las visitas de José, Zina le preguntó: «Cuando yo pase al otro lado del velo, ¿conoceré a mi madre como mi madre?» «Más que eso», le dijo él, «usted verá y conocerá a su madre eterna, la esposa de su Padre Celestial». «¿Tengo entonces una madre celestial?», preguntó Zina. «Sí, con toda seguridad la tiene», dijo José. «¿Cómo podría un padre reclamar su título a menos que hubiera una madre con quien compartir esa paternidad?» A principios de agosto, Wilford partió hacia Inglaterra junto con John Taylor. Eran los primeros de los apóstoles que salían a su nueva misión. En ese entonces, Phoebe estaba a la espera de otro bebé, y Leonora, la esposa de John, y sus 3 hijos estaban enfermos con fiebre. Parley y Orson fueron los siguientes apóstoles en partir, a pesar de que Orson y su esposa Sarah aún lloraban la muerte de su hija Lydia, que había fallecido hace solo 11 días. Mary Ann Pratt, la esposa de Parley, acompañaría a los apóstoles en la misión, por lo que partió con ellos. George A. Smith, el apóstol más joven, estaba aún enfermo cuando comenzó su misión, luego de posponer su matrimonio con Bathsheba Bigler, su prometida. Mary Ann Young se despidió de Brigham a mediados de septiembre. Él había vuelto a enfermar, mas estaba resuelto a hacer lo que se le pedía. La propia Mary Ann estaba enferma también y contaba con poco dinero para mantener a sus 5 hijos durante la ausencia de Brigham, pero ella quería que él cumpliera con su deber. «Ve y sirve tu misión, y el Señor te bendecirá», dijo ella. «Yo haré lo mejor que pueda para cuidar de mí y de los niños». Unos días más tarde, Mary Ann se enteró de que Brigham solo había alcanzado a llegar hasta la casa de Kimball, del otro lado de Mississippi, antes de desmayarse exhausto. Inmediatamente, ella cruzó el río y fue a atenderlo hasta que él se sintió lo suficientemente fuerte como para partir. En casa de los Kimball, Mary Ann halló a Vilate enferma y en cama, junto con 2 de sus hijos. Solo quedaba el niño de 4 años para cargar unas pesadas jarras de agua desde la fuente. Heber estaba tan enfermo que no podía levantarse, pero él estaba resuelto a partir con Brigham al día siguiente. Mary Ann cuidó de Brigham hasta que llegó un carromato a la mañana siguiente. Cuando Heber se puso de pie, se le veía angustiado. Dio un abrazo a Vilate, quien yacía en cama tiritando por la fiebre. Luego se despidió de sus niños y se subió vacilante en el carromato. Brigham trató en vano de parecer saludable cuando se despidió de Mary Ann y de su hermana Fanny, quien le instaba a quedarse hasta que se repusiera. «Jamás me he sentido mejor en mi vida», dijo él. «Tú mientes», le dijo Fanny.
Brigham se subió al carromato con dificultad y se sentó al lado de Heber. Al ir descendiendo la colina, Heber se sentía muy mal de dejar su familia, estando ellos tan enfermos. Se volvió al conductor del carromato y le pidió que se detuviera. «Esto es muy difícil», le dijo a Brigham. «Levantémonos para saludarles». En la casa, Vilate se sobresaltó por un ruido que vino de afuera. Tambaleándose, llegó hasta la puerta, donde estaban Mary Ann y Fanny mirando algo a una corta distancia. Vilate miró en esa dirección y se sonrió. Eran Brigham y Heber, de pie en la parte posterior del carromato, y apoyándose uno en el otro. «¡Viva! ¡Viva!», gritaron los hombres, ondeando sus sombreros en el aire. «¡Viva Israel!». «¡Adiós!», gritaron las mujeres. «¡Que Dios los bendiga!». Mientras los apóstoles iban rumbo a Gran Bretaña, los santos en Illinois y Iowa redactaron declaraciones en las que detallaban las injusticias sufridas en Missouri, tal como había pedido José cuando estaba en la cárcel. Para ese otoño, los líderes de la iglesia habían recopilado centenas de relatos y elaboraron una petición formal. En total, los santos pedían más de $2 millones como indemnización por las viviendas, los terrenos, el ganado y otras propiedades que habían perdido. José planeaba entregar esas peticiones en persona al presidente de los Estados Unidos y al Congreso. José consideraba al presidente Martin Van Buren como un ilustre estadista, alguien que defendería los derechos de los ciudadanos. José tenía la esperanza de que el presidente y otros legisladores en Washington, D.C. leerían acerca de los sufrimientos de los santos y estarían de acuerdo en indemnizarlos por las tierras y propiedades que habían perdido en Missouri. El 29 de noviembre de 1839, luego de viajar cerca de 1,600 kilómetros desde su casa en Illinois, José llegó a la puerta de la mansión presidencial en Washington. Le acompañaban su amigo y asesor legal Elias Higbee y John Reynolds, un congreguista de Illinois. Un portero los recibió en la entrada y les hizo pasar. La mansión había sido redecorada recientemente, y José y Elias se asombraron por la elegancia de sus salones, que contrastaba enormemente con las viviendas precarias de los santos en el oeste. Su guía los condujo a una sala en la planta alta, donde el presidente conversaba con unos visitantes. Mientras esperaban del lado de afuera de la puerta con las peticiones y varias cartas de presentación en la mano, José le pidió al congresista Reynolds que lo presentara simplemente como un santo de los últimos días. Al congresista pareció sorprenderle y hasta divertirle su petición, pero accedió a hacer lo que José deseaba. El congresista Reynolds no estaba muy entusiasmado con la idea de ayudar a los santos, pero sabía que sus grandes números podían ser una influencia en la política de Illinois. José no había anticipado reunirse con el presidente con una delegación tan pequeña. Cuando partió de Illinois en octubre, sus planes eran dejar que Sidney Rigdon llevara la iniciativa en esas reuniones, mas Sidney se hallaba muy enfermo para viajar y se detuvo por el camino. Finalmente se abrieron las puertas del salón y los tres hombres entraron. Al igual que José, Martin Van Buren era hijo de un granjero del estado de Nueva York, pero él era un hombre más centrado en años, más bajito, de complexión ligera y con abundante pelo blanco cubriendo la mayor parte de su rostro. Tal como lo prometió, Reynolds presentó a José como un santo de los últimos días. El presidente sonrió ante el inusual título y estrechó la mano del profeta. Luego de saludar al presidente, José le entregó las cartas de presentación y esperó. Van Buren las leyó y frunció el ceño. «¿Ayudarles?», dijo con desdén. «¿En qué puedo ayudarles?». José no sabía qué decir. No había anticipado que el presidente los despacharía tan rápido. Él y Elias le rogaron que leyera al menos los sufrimientos de los santos antes de rechazar sus peticiones. «No puedo hacer nada por ustedes, caballeros», insistió el presidente. «Si yo los apoyase a ustedes, iría contra todo el estado de Missouri,
y ese estado iría contra mí en las próximas elecciones. Decepcionados, José y Elias salieron de la mansión y entregaron su petición al Congreso, sabiendo que tomaría varias semanas antes de que los legisladores pudieran revisarla y analizarla. Durante ese tiempo de espera, José decidió que visitaría las ramas del este de la iglesia. Además, predicaría en Washington y en las ciudades y poblaciones circundantes. Wilford Woodruff y John Taylor llegaron a Liverpool, Inglaterra, el 11 de enero de 1840. Era el primer viaje de Wilford a Inglaterra. En cambio, John volvía a estar entre familiares y amigos. Luego de retirar su equipaje, fueron a la casa del cuñado de John, George Cannon. George y su esposa, Anne, se sorprendieron al verlos y los invitaron a cenar. Los Cannon tenían 5 hijos. Su hijo mayor, George, era un brillante jovencito de 13 años a quien le encantaba leer. Después de la cena, Wilford y John entregaron a la familia un ejemplar del Libro de Mormón y A Voice of Warning, un folleto misional, extenso como un libro, que Parley Pratt había publicado en la ciudad de Nueva York unos años antes. John enseñó a la familia los primeros principios del Evangelio y los invitó a leer los libros. Los Cannon estuvieron dispuestos a cuidar el equipaje de Wilford y John, mientras ellos iban en tren a Preston para reunirse con Joseph Fielding y Willard Richards. Tanto Joseph como Willard se habían casado con conversas británicas en ese año que Heber Kimball y Orson Hyde se habían ausentado de la misión británica. Tal como lo había predicho Heber, Willard se había casado con Janetta Richards. Luego de la reunión en Preston, John regresó a Liverpool, mientras que Wilford se dirigió al sureste hasta la región industrial de Staffordshire, donde rápidamente estableció una rama. Una noche, durante una reunión con los santos allí, Wilford sintió el Espíritu descender sobre él. «Esta es la última reunión que tendrás con estas personas en muchos días», le dijo el Señor. El mensaje sorprendió a Wilford. La obra de Staffordshire apenas había comenzado, y él tenía muchas citas para predicar en la zona. A la mañana siguiente, él oró pidiendo más guía, y el Espíritu lo inspiró a ir más al sur, donde había muchas almas que esperaban la palabra de Dios. Él partió al día siguiente junto con William Benbow, uno de los santos de Staffordshire. Viajaron hacia el sur hasta la granja del hermano de William y su cuñada, John y Jane Benbow. John y Jane tenían una espaciosa casa de ladrillo blanco en una próspera granja de 121 hectáreas. Cuando Wilford y William llegaron, se quedaron conversando con los Benbow hasta las 2 de la mañana, hablando acerca de la restauración. El matrimonio se habían labrado una buena vida, mas se sentían insatisfechos espiritualmente. Hacía poco se habían unido a otras personas que se apartaban de sus iglesias en busca del verdadero evangelio de Jesucristo. Se autodenominaban los Hermanos Unidos y habían construido capillas en Gatfield Elm, a unos kilómetros al sur de la granja de los Benbow, y en otros sitios. Ellos eligieron predicadores de entre sus filas y le pedían a Dios que les diera luz adicional. Cuando John y Jane escucharon a Wilford aquella noche, ellos creyeron haber encontrado finalmente la plenitud del Evangelio. Al día siguiente, Wilford predicó un sermón en el hogar de los Benbow ante un grupo grande de vecinos y poco después bautizó a John y a Jane en un estanque cercano. En las semanas siguientes, Wilford bautizó a más de 150 miembros de los Hermanos Unidos, entre ellos 46 ministros laicos. Como habían más personas pidiendo ser bautizadas, él escribió a Willard Richards para pedirle ayuda. «Me llaman para hacer bautismos 4 o 5 veces al día», exclamó él. «No puedo hacer la obra yo solo». El 5 de febrero, Matthew Davies, de 65 años, escuchó que José Smith, el profeta mormón, iba a predicar esa tarde en Washington. Matthew era un corresponsal para un periódico popular de la ciudad de Nueva York. Sabiendo que su esposa Mary sentía curiosidad en cuanto a los santos de los últimos días, él quiso escuchar al profeta para poder contarle a su esposa sobre sus enseñanzas.
En el sermón, Matthew descubrió que José era un granjero que vestía con sencillez, robusto de contextura, rostro atractivo y de porte digno. Por su predicación supo que aunque no había tenido instrucción formal, poseía una gran determinación y mucho conocimiento. El profeta parecía sincero, sin ningún rastro de frivolidad ni fanatismo en su voz. «Les expondré nuestras creencias hasta donde me lo permita el tiempo», dijo José al iniciar su sermón. Él testificó de Dios y de sus atributos. «Él reina sobre todas las cosas en el cielo y la tierra», les declaró. Él preordenó la caída del hombre, pero, como es todo misericordioso, al mismo tiempo preordenó un plan de redención para todo el género humano. «Yo creo en la divinidad de Jesucristo», continuó él, «y que Él murió por los pecados de todos los hombres que en Adán habían caído». Él declaró que todas las personas nacen puras y sin mancha, y que todos los niños que mueren a una temprana edad irían al cielo, porque ellos no podían discernir el bien del mal y eran incapaces de pecar. Matthew escuchaba impresionado por lo que oía. José enseñó que Dios es eterno, sin principio ni fin, al igual que el alma de cada hombre y mujer. Matthew notó que el profeta hablaba muy poco de recompensas o castigos en la vida venidera, salvo que él creía que el castigo de Dios tendría un comienzo y un final. Luego de 2 horas, el profeta cerró su sermón con su testimonio del libro de Mormón. Él declaró que él no era el autor del libro, sino que él lo había recibido de Dios, directamente del cielo. Al reflexionar sobre el sermón, Matthew entendió que él no había escuchado nada esa noche que pudiera dañar a la sociedad. Había mucho en sus preceptos que, si se siguen, comentó Matthew a su esposa al día siguiente en una carta, limarían las asperezas del hombre contra el hombre y harían de él un ser más racional. Matthew no tenía intenciones de aceptar las enseñanzas del profeta, pero valoraba su mensaje de paz. «No había violencia, ni furia, ni denuncias», escribió él. «Su religión parece ser la religión de la mansedumbre, la humildad y la amable persuasión». «He cambiado mi opinión en cuanto a los mormones», concluyó. Mientras José esperaba que el Congreso revisara la petición de los santos, se iba cansando de estar alejado de su familia. «Mi Emma querida, mi corazón está entrelazado con el tuyo y el de los niños», escribió él ese invierno. «Dile a los niños que los amo y que volveré a casa tan pronto como me sea posible». Cuando José se casó con Emma, él pensaba que su unión terminaría con la muerte. Pero desde entonces el Señor le había revelado que los matrimonios y las familias podían permanecer más allá de la tumba mediante el poder del sacerdocio. Hacía poco tiempo, mientras visitaba las ramas de la iglesia en el este de los Estados Unidos junto con Parley Pratt, José le dijo que los santos fieles podían cultivar relaciones familiares para siempre, lo que les permitiría prolongar y aumentar su afecto. Sin importar cuánta distancia separara a las familias fieles en la tierra, ellos podían confiar en la promesa de que un día estarán unidos en el mundo venidero. Mientras José esperaba en Washington, se cansó de oír los grandes discursos de los políticos, llenos de un lenguaje grandilocuente y promesas vacías. Tienen la apremiante disposición de exhibir su oratoria en los asuntos más triviales y manifiestan apego a la etiqueta, la adulación y la pedigüeñería, tergiversando y manipulando para alardear de su ingenio, le escribió a su hermano Hiram en una carta. Nos parece más una exhibición de insensatez y espectáculo que de substancia y profundidad. Luego de una entrevista infructuosa con John C. Calhoun, uno de los senadores más influyentes de la nación, José comprendió que estaba perdiendo su tiempo en Washington y decidió regresar a casa. Todos hablaban de libertad y justicia, pero nadie parecía dispuesto a hacer responsables a los habitantes de Missouri de sus maltratos hacia los santos.
El profeta regresó a Illinois, mientras que Elias Higbee siguió intentando obtener una compensación por las pérdidas de los santos. En marzo, el Senado revisó la petición de los santos y permitió que los delegados de Missouri defendieran las acciones de su estado. Tras considerar el caso, los legisladores decidieron no hacer nada. Ellos reconocieron los padecimientos de los santos, pero creyeron que el Congreso no tenía poder para interferir en las acciones de un gobierno estatal. Solo Missouri podía indemnizar a los santos por sus pérdidas. «Nuestras diligencias han llegado a su fin aquí», escribió Elias a José con desilusión. «He hecho todo cuanto he podido en este asunto». A continuación escucharemos en el Libro de Santos, tomo 1, el capítulo 35, titulado Un lugar hermoso. La epidemia de malaria continuó en Commerce hasta 1840. Emily Partridge y su hermana Harriet visitaban a los enfermos en las tiendas, los carromatos y las casas sin terminar. Emily Partridge y su hermana Harriet visitaban a los enfermos en las tiendas, los carromatos y las casas sin terminar. Emily, que ahora tenía 16 años, se había acostumbrado a vivir en condiciones muy duras. Durante casi una década, su familia había sido expulsada de una humilde morada a otra, sin poder disfrutar de una vida estable como habían tenido en Ohio. Las hermanas atendían a los enfermos hasta que ellas mismas enfermaron con fiebres y escalofríos. Sus padres, Edward y Lydia Partridge, dándose cuenta de que la vida de sus hijas peligraban, se mudaron de la tienda de campaña en que vivían a una pequeña habitación rentada en un almacén abandonado junto al río. Edward se puso entonces a edificar una casa para su familia en un terreno ubicado a 1,5 kilómetros de distancia. Pero las dificultades vividas en Missouri habían quebrantado la salud del obispo, y él ya no estaba en condiciones de trabajar. Él mismo contrajo la fiebre, la cual combatió con medicinas hasta sentirse lo suficientemente fuerte como para trabajar 1 o 2 semanas en la construcción de la casa. Cuando volvía a sentirse enfermo, tomaba más medicina y regresaba al trabajo. Entretanto, la estrecha y asfixiable habitación en el almacén ayudó muy poco a Emily, Harriet y sus otros hermanos, que también enfermaron. Emily siguió teniendo fiebre hasta la primavera de 1840, pero Harriet empeoró más y más. Ella falleció a mediados de mayo a la edad de 18 años. La muerte de Harriet devastó a los Partridge. Después del funeral, Edward intentó mudar a su familia a un establo para vacas que estaba sin terminar y que estaba en su propiedad, con la esperanza de que ofreciera un mejor refugio. Pero el esfuerzo fue demasiado y él colapsó. Para ayudar a la familia, unos miembros llamados William y Jane Law se llevaron a Emily y a sus hermanos a su casa, donde los atendieron hasta que se recuperaron. Edward estuvo agonizando en su lecho durante unos días antes de fallecer tan solo 1 semana y media después de la muerte de Harriet. Ambas muertes dejaron a Emily desconsolada. Ella estaba muy unida a Harriet y sabía que su padre lo había sacrificado todo para proveer para su familia y la iglesia, aun cuando hubo santos gruñones, disidentes sin fe y vecinos hostiles que habían agobiado su alma. Con el tiempo, Emily emergió de entre la niebla de la enfermedad y la tristeza, pero ahora su vida era diferente. Ella y su hermana Eliza, de 19 años, tenían que buscar un trabajo para ayudar a su empobrecida familia. Eliza tenía conocimientos como para que la contrataran de costurera, pero Emily no tenía ninguna habilidad en particular. Ella podía lavar platos, barrer y fregar pisos y hacer otras tareas domésticas, claro está, pero eso lo hacían prácticamente todos en la comunidad. Felizmente, los santos no olvidaron cuánto había sacrificado su padre por la iglesia. Nadie como él se había ganado la confianza de la iglesia, decía el obituario del obispo Partridge en el nuevo periódico de los santos, Times and Seasons. Su religión lo era todo para él,
A ella dedicó su vida y por ella la dio. Para honrar su memoria y atender a su familia, los santos terminaron de construir la casa que el obispo había comenzado, proveyendo para su familia un lugar que pudieran considerar suyo. Para la primavera de 1840, la nueva ciudad en el Mississippi había logrado un comienzo prometedor. Los santos habían cavado acequias y canales para drenar los pantanos hacia el río, y así hacer más habitable el lugar. Trazaron calles, colocaron fundaciones, construyeron estructuras para casas, plantaron huertos y cultivaron campos. Para el mes de junio ya había unas 250 casas nuevas que daban fe de su laboriosidad. Inconforme con el nombre de Commerce, José había designado el lugar como Nauvoo, casi desde el momento en que él llegó. El nombre de nuestra ciudad, explicaba él en una proclamación de la primera presidencia, es de origen hebreo y significa un lugar o una ubicación hermosa, implicando además la idea de reposo. José esperaba que Nauvoo hiciera honor a su nombre y concediera a los santos un descanso de los conflictos de los últimos años. Sin embargo, él sabía que el descanso y la paz no vendrían fácilmente. Para evitar las disensiones y la persecución que habían experimentado en Ohio y Missouri, los santos debían forjar lazos más fuertes entre ellos y fomentar amistades perdurables con sus vecinos. Por ese tiempo, José recibió una carta de William Phelps, quien se había mudado a Ohio tras abandonar la iglesia e incluso testificar en contra de José ante una corte de Missouri. Conozco mi situación, usted la conoce y Dios la conoce, y quiero ser salvo si mis amigos me ayudan. José sabía que William era un hombre sincero, no obstante sus faltas, por tanto, le escribió poco tiempo después. «Es cierto que hemos sufrido mucho por motivo de su conducta», le dijo. «Sin embargo, la copa ha sido bebida, la voluntad de nuestro Padre Celestial se ha cumplido y seguimos con vida». José perdonó a William, feliz de poder dejar atrás los días tenebrosos de Missouri, y lo puso a trabajar de nuevo en la iglesia. «Venga, querido hermano, la contención quedó atrás, pues los que fueron amigos, de nuevo amigos serán», le escribió José. José también sintió la urgencia de dar a los santos una mayor dirección espiritual. En la cárcel de Liberty, el Señor le había dicho que sus días eran conocidos, y José había confesado a sus amigos que él no pensaba que viviría hasta los 40 años. Él debía enseñar a los santos más de lo que Dios le había revelado antes de que fuese demasiado tarde. Las labores de edificación de la ciudad y la administración de los asuntos temporales de la iglesia, sin embargo, consumían la mayor parte del tiempo de José. Él siempre había tenido un rol activo en los asuntos temporales de la iglesia, y desde hacía tiempo, él se había apoyado en hombres como el obispo Partridge para repartir las cargas. Ahora que Edward había partido, José comenzó a apoyarse más en el obispo Newell Whitney y en otros obispos que fueron llamados en Nauvoo. No obstante, José sabía que necesitaba aún más ayuda para dirigir los aspectos temporales de la administración de la iglesia, de modo que él pudiera enfocarse más en su ministerio espiritual. Poco después, José recibió otra carta, esta vez de un desconocido llamado John Cook Bennett. John le decía que él pretendía mudarse a Nauvoo, unirse a la iglesia y ofrecer sus servicios a los santos. Él era médico y un oficial de alto rango en la milicia del estado de Illinois. Había sido además ministro y profesor. «Creo que seré mucho más feliz con usted», le dijo. «Escríbame inmediatamente». En los días subsiguientes, José recibió 2 cartas más de John. «Usted puede contar conmigo», prometía John. «Espero que pronto llegue el tiempo en que su pueblo será mi pueblo y su Dios mi Dios». Él le dijo a José que su talento para hablar en público y su infatigable entusiasmo serían una valiosa ayuda para los santos. «Mi ansiedad de estar con ustedes crece día a día», insistió él. «Yo concluiré mi ejército profesional inmediatamente y me dirigiré hacia su feliz morada si usted piensa que es lo mejor». José revisó las cartas
alentado de que alguien con las credenciales de John quisiera unirse a los santos. Ciertamente, un hombre con sus capacidades ayudaría al establecimiento de la iglesia en Illinois. Si le fuese posible venir aquí en esta estación para sufrir con el pueblo de Dios, escribió José a John, nadie se alegrará más ni le dará una bienvenida más cordial que yo. A medida que Nauvoo fue adquiriendo forma, José se centró en el recogimiento. Desde Inglaterra, los apóstoles acababan de enviar una compañía de 41 santos, cruzando el océano con rumbo a Nauvoo. José esperaba recibir más compañías en los próximos meses y años. Este es el principal lugar de recogimiento, había anunciado en un sermón en el mes de julio. Quien lo desee, venga y participe de la pobreza de Nauvoo gratuitamente. Él sabía que la expulsión de Missouri y la fallida petición que habían elevado al gobierno habían causado que muchas personas tuvieran incertidumbre en cuanto al futuro de Sion y del recogimiento. José deseaba que entendieran que Sion era más que una parcela de tierra en el condado de Jackson. En cualquier lugar que los santos se congreguen es Sion, declaró él. El Señor los mandaba ahora a establecer estacas en Nauvoo y en los alrededores. Con el tiempo, a medida que vinieran más santos a congregarse en Sion, la iglesia organizaría estacas adicionales y el Señor bendeciría la tierra. Antes de concluir su sermón, José anunció: «Me comprometo a edificar un templo tan grande como el que hizo Salomón, si la iglesia me respalda». Él extendió la mano y señaló hacia un punto en la colina donde los santos edificarían la estructura sagrada. «Si fuera la voluntad de Dios que yo pudiera vivir hasta ver el templo completo y terminado», dijo con nostalgia, «diré: Señor, con esto basta. Señor, permite a tu siervo partir en paz». Unas semanas más tarde, conforme seguían las altas temperaturas en Nauvoo y las enfermedades se cobraban más vidas, falleció Seymour Brunson, un amigo de José. José habló en su funeral y expresó palabras de consuelo a Harriet, la viuda de Seymour, y a los miles de santos en la congregación. Mientras hablaba, miró a Jane Newman, cuyo hijo, Cyrus, siendo un adolescente, había muerto antes de ser bautizado. Sabiendo que Jane estaba preocupada por el bienestar del alma de su hijo, José decidió compartir lo que el Señor le había enseñado acerca de la salvación de las personas que, como su hermano Alvin, habían muerto sin recibir el bautismo. José abrió la Biblia y leyó las palabras del apóstol Pablo a los Corintios. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por los muertos? Él hizo ver que las palabras de Pablo eran una evidencia de que una persona viva podía bautizarse vicariamente por una persona fallecida, extendiendo los beneficios del bautismo a los que estaban muertos en cuerpo, pero sus espíritus seguían vivos. José dijo que el plan de salvación de Dios estaba diseñado para salvar a todos los que estuvieran dispuestos a obedecer la ley de Dios, incluyendo las innumerables personas que habían muerto sin haber oído nunca acerca de Jesucristo ni de sus enseñanzas. Poco después del sermón, Jane fue al río con un elder de la iglesia y fue bautizada a favor de Cyrus. Esa noche, cuando José se enteró del bautismo, él preguntó cuáles fueron las palabras que el elder había usado en la ordenanza. Luego de repetírselas, José confirmó que el elder había efectuado el bautismo correctamente. John Bennett llegó a Nauvoo en septiembre de 1840, y José procuró su consejo en cuanto al manejo de las cuestiones legales y políticas de Nauvoo y de la iglesia. John tenía casi la misma edad del profeta, pero era más instruido. Era un hombre de baja estatura, pelo negro canoso, ojos oscuros y de delgado y atractivo rostro. Él aceptó gustosamente el bautismo. Lucy Smith estaba muy preocupada por la salud de su esposo, como para prestar mucha atención al famoso que acababa de llegar. Al igual que el obispo Partridge, Joseph Smith padre había llegado muy enfermo de Missouri, y el clima veraniego de Nauvoo solo lo había debilitado aún más.
Lucy esperaba que él se recuperaría finalmente, pero luego de vomitar sangre un día, ella temió que su muerte era inminente. Cuando José y Hiram supieron del empeoramiento de su padre, corrieron para estar a su lado. Lucy fue a avisar a todos los de la familia, mientras José permanecía con su padre. Él le contó a su padre acerca del bautismo por los muertos y las bendiciones que eso pondría al alcance de los hijos de Dios. Henchido de gozo, Joseph, padre, le suplicó que efectuara la ordenanza por Alvin. Pronto volvió Lucy con la mayoría de sus hijos y se sentaron alrededor de la cama de su padre. Joseph, padre, deseaba dar una bendición de despedida a cada hijo mientras aún tuviera fuerzas para hablar. Al llegar el turno de José, Joseph, padre, colocó sus manos sobre la cabeza de su hijo. «Sé fiel y serás bendecido, y tu familia será bendecida, y tus hijos después de ti», le dijo, «y vivirás hasta completar tu obra». «Oh, padre mío, ¿será así?» «Sí», le respondió el padre, «vivirás hasta establecer el plan de toda la obra que Dios te ha encomendado hacer». Cuando Joseph, padre, terminó de bendecir a sus hijos, se volvió hacia Lucy. «Madre», exclamó, «tú eres una de las mujeres más singulares del mundo». Lucy protestó, pero su esposo continuó. «Los dos hemos deseado poder morir al mismo tiempo», le dijo, «pero no debes desear morir cuando yo muera, porque debes permanecer para consolar a los hijos cuando yo me haya marchado». Tras una pausa, Joseph, padre, exclamó, «Veo a Alvin». Entonces cruzó las manos y comenzó a respirar lentamente, hasta que sus respiraciones se hicieron más y más breves, y falleció apaciblemente. Pocas semanas después de la muerte de Joseph, padre, los santos se congregaron en Nauvoo para asistir a la Conferencia General de octubre de 1840. José les enseñó más acerca del bautismo por los muertos y les explicó que los espíritus de los muertos estaban esperando que sus familiares vivos recibieran las ordenanzas de salvación en su nombre. Entre las sesiones de la conferencia, los santos corrían hasta el río Mississippi, donde había varios élderes, con el agua a la cintura, haciéndoles señales para que se bautizaran por sus abuelos, padres, madres, hermanos e hijos fallecidos. Poco después, Hiram fue bautizado en favor de su hermano Alvin. Cuando Villate Kimball vio a los élderes en el río, anheló ser bautizada por su madre, quien había fallecido hacía más de una década. Ella deseaba que Heber regresara de Inglaterra para efectuar la ordenanza. Pero dado que José había instado a los santos a redimir a los muertos tan pronto como fuese posible, ella decidió bautizarse inmediatamente por su madre. Emma Smith también pensaba en su familia. Su padre, Isaac Hale, había fallecido en enero de 1839. Él nunca se reconcilió con ella ni con José. Unos años antes de fallecer, él incluso accedió a que los críticos de la iglesia publicaran una carta que él había escrito condenando a José y diciendo que el libro de Mormón era una patraña llena de falsedad y maldad. Aún así, Emma amaba a su padre y se bautizó en su nombre en el río. Él no había aceptado el evangelio restaurado en vida, mas ella esperaba que eso no sería así para siempre. Ese otoño, José y John redactaron una carta de leyes o constitución para Nauvoo. Se diseñó el documento para conceder a los santos tanta libertad como fuera posible para que ellos se gobernaran a sí mismos y para protegerlos contra el tipo de injusticias que los habían atribulado en Missouri. Si la legislatura del estado aprobaba la carta, los ciudadanos de Nauvoo podrían legislar sus propias leyes para la ciudad, operar tribunales locales, establecer una universidad y organizar una milicia. Los planes de José en cuanto a la iglesia también seguían progresando bien. Anticipando la llegada de más y más santos que vendrían a congregarse, el profeta organizó varias estacas en los nuevos asentamientos aledaños de Nauvoo. Él además llamó a Orson Hyde y a John Page a embarcarse a una misión a Palestina, donde habrían de dedicar Jerusalén para el recogimiento de los hijos de Abraham. Para llegar allí,
los apóstoles tendrían que atravesar toda Europa, lo que les daría oportunidades de predicar el Evangelio en muchas de sus ciudades. Podemos esperar que pronto veremos a personas de cada país y nación acudiendo en masa a este lugar, proclamaba José con la primera presidencia. Personas de todos los idiomas y de cada lengua, y de cada color, que adorarán al Señor de los ejércitos en su santo templo. A principios de diciembre, John Bennett logró influir en la legislatura del estado de Illinois para que aprobaran la Carta de Nauvoo, que concedía a los santos potestad para llevar a cabo sus planes para la ciudad. Cuando John regresó triunfante a Nauvoo, José lo felicitó en múltiples ocasiones. Algo más de un mes más tarde, el 19 de enero de 1841, el Señor bendijo a los santos con una nueva revelación. En ella, el Señor les aseguraba que había recibido a Edward Partridge y a Joseph Smith padre en su seno, junto con David Patton, quien había sido muerto en la batalla del río Crooked. Hiram Smith fue llamado a ocupar el lugar de su padre como patriarca de la iglesia, y fue nombrado para servir como profeta, vidente y revelador junto a José, para ocupar la función que una vez tuvo Oliver Cowdery en la iglesia. Adicionalmente, el Señor mandó a John Bennett que continuara apoyando a José y siguiera hablando a los que no son de la iglesia en favor de los santos, y le prometió bendiciones con la condición de efectuar obras de rectitud. Y no fallará su recompensa si acepta consejo, declaró el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa. El Señor también aceptaba los esfuerzos que habían hecho los santos en el pasado para edificar Sion en el condado de Jackson, y les mandó ahora a edificar Nauvoo, establecer más estacas y construir un hotel llamado el Mesón de Nauvoo, donde los visitantes hallarían un lugar donde reposar y contemplar la palabra de Dios y la gloria de Sion. Pero lo más importante era que el Señor mandaba a los santos edificar un nuevo templo. «Edifíquese esta casa a mi nombre», declaró él, «para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo». El bautismo por los muertos era una de esas ordenanzas. Hasta ese entonces, el Señor había permitido que los santos efectuaran los bautismos en el río Mississippi, pero ahora les mandaba no hacer más la ordenanza hasta que hubieran dedicado una pila bautismal especial en el templo. Él declaró: «Esta ordenanza pertenece a mi casa». Otras ordenanzas del templo, así como nuevas verdades inspiradoras, llegarían más tarde. Me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos, prometió el Señor. Y le mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio. El Señor prometió bendecirlos por su diligencia y obediencia, e instó a los santos a trabajar con todas sus fuerzas en el templo. Os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna. En los albores de ese nuevo año, el futuro lucía brillante para los santos. El 1 de febrero de 1841 eligieron a John Bennett como alcalde de Nauvoo, lo que lo convertía en el jefe de justicia del tribunal de la ciudad. Él llegó a ser, además, el canciller de la nueva universidad, el mayor general de la milicia y un consejero auxiliar de la primera presidencia. José y otros líderes de la iglesia tenían confianza en su capacidad para dirigir la ciudad y hacerla grande. A medida que la autoridad y las responsabilidades de John se ampliaron, Emma no podía negar que él había ayudado inmensamente a los santos, mas ella no compartía el afecto que sentían los santos por él. Ella pensaba que John se paseaba por la ciudad como un pomposo general, y que cuando no estaba tratando de impresionar a José, él parecía solo estar preocupado de sí mismo y era desconsiderado de las personas. A pesar de todos sus talentos y lo útil que era,
Había algo en John Bennett que le preocupaba a Emma. También se recomienda estudiar el tema La organización de la Iglesia en Nauvoo, parte de Revelaciones en Contexto, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo, ¿puedo ser un discípulo en quien el Señor confíe? Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 124, los versículos del 12 al 21, los cuales escucharemos a continuación. Y además, de cierto te digo, ayúdete mi siervo Robert B. Thompson a escribir dicha proclamación, porque estoy bien complacido con él y con que permanezca contigo. Por tanto, escuche él tu consejo y lo bendeciré con multiplicidad de bendiciones. Sea fiel y verídico desde ahora en adelante en todas las cosas, y será grande ante mis ojos. Pero recuerde que de sus manos le requeriré que me rinda cuentas de su mayordomía. Y además, de cierto te digo, bendito es mi siervo Hiram Smith, porque yo, el Señor, lo amo a causa de la integridad de su corazón, y porque él ama lo que es justo ante mí, dice el Señor. Además, mi siervo John C. Bennett te ayudará en la obra de enviar mi palabra a los reyes y pueblos de la tierra, y te sostendrá a ti, mi siervo José Smith, en la hora de aflicción, y no fallará su recompensa si acepta consejo. Y a causa de su amor será grande, porque si hace esto, será mío, dice el Señor. He visto la obra que ha hecho, la cual acepto si continúa, y lo coronaré con bendiciones y gran gloria. Y además, te digo que es mi voluntad que mi siervo Lyman White siga predicando a favor de Sión con el espíritu de mansedumbre, confesándome ante el mundo. Y lo sostendré como en alas de águila, y engendrará gloria y honra tanto para él como para mi nombre. Para que, cumplida su obra, yo lo reciba, como recibí a mi siervo David Patton, que está conmigo ahora, y también a mi siervo Edward Partridge, y a mi anciano siervo Joseph Smith, padre, que se sienta a la diestra de Abraham, y bendito y santo es él, porque es mío. Además, te digo que mi siervo George Miller es sin engaño. Se puede confiar en él por motivo de la integridad de su corazón. Y por el amor que él tiene por mi testimonio, yo, el Señor, lo amo. Por tanto, te digo que sello sobre su cabeza el oficio de un obispado, semejante a mi siervo Edward Partridge, para que reciba las consagraciones de mi casa, a fin de que confiera bendiciones sobre la cabeza de los pobres de mi pueblo, dice el Señor. Nadie desprecie a mi siervo George, porque él me honrará. Aun cuando varios líderes prominentes abandonaron la iglesia a finales de la década de 1830, la gran mayoría de los miembros permanecieron fieles. Entre estos santos fieles se encontraban los que habían sufrido las pruebas de Missouri, al igual que los que se habían unido recientemente a la iglesia. En la sección 124 de Doctrina y Convenios, los versículos del 12 al 21 que leímos en este bloque de lectura, el Señor habló muy bien de algunos de ellos. Medite a continuación. ¿Qué perspectivas en cuanto al discipulado encuentra en sus palabras? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Hay algo en cuanto a esos fieles santos que le inspira a ser como ellos? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué forma
El Señor le ha expresado su amor a usted. Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: El Señor desea que acoja y acepte a los demás. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 124, los versículos del 22 al 24, así como también del 60 al 61, los cuales se leerán a continuación. Edifiquen una casa en mi nombre, mi siervo George, y mi siervo Lyman, y mi siervo John Snyder, y otros, tal como mi siervo José les muestre, en el sitio que él también les indicará. Y será una casa de hospedaje, una casa en donde el forastero que venga de lejos pueda alojarse. Sea, pues, una casa buena, digna de toda aceptación, para que el viajero cansado goce de salud y seguridad, mientras reflexione sobre la palabra del Señor y la piedra angular que le he señalado a Sión. Esta casa será una habitación sana, si se edifica a mi nombre. Y si el que sea nombrado para administrarla no permite que sea contaminada, será santa, o el Señor vuestro Dios no morará en ella. Y sea el nombre de esa casa el mesón de Nobú, y sea una habitación deleitosa para el hombre, y un lugar de reposo para el viajero fatigado, para que contemple la gloria de Sión, y la gloria de esta, su piedra del ángulo, a fin de que también reciba el consejo de aquellos a quienes he puesto, para que sean como plantas de renombre, y como centinelas en sus muros. Considerando lo que los santos acababan de sufrir en Missouri, podrían haber tenido la tentación de aislarse y de oponerse a que hubiera visitantes en Nauvoo. Tenga eso en cuenta mientras leo o estudie, en la sección 124 de Doctrina y Convenios, los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, y medite a continuación. ¿Qué le impresiona a usted sobre las instrucciones del Señor de edificar una casa de hospedaje? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué le enseñan las palabras del Señor en cuanto a la misión de su iglesia? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué forma esas instrucciones pudieran aplicarse a usted y a su hogar en la actualidad? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda ver el video Un amigo de todos, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor nos manda edificar templos para que podamos recibir ordenanzas sagradas. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 124, los versículos del 25 al 45, así como también el versículo 55. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios en la sección 124, los versículos del 25 al 45 y también el 55. Y además, de cierto os digo, vengan desde lejos todos mis santos. Y enviad mensajeros veloces, sí, mensajeros escogidos, y decidles, venid vosotros con todo vuestro oro, vuestra plata, vuestras piedras preciosas, y todas vuestras antigüedades, y con todos aquellos que tengan conocimiento de antigüedades, que quieran venir. Vengan, y traigan el boj, el abeto y el pino,
junto con todos los árboles preciosos de la tierra. Y con hierro, cobre, bronce, zinc y todas vuestras cosas preciosas de la tierra, y edificad una casa a mi nombre, para que en ella more el Altísimo. Porque no existe lugar sobre la tierra a donde Él pueda venir a restaurar otra vez lo que estaba perdido para vosotros, o lo que Él ha quitado, a saber, la plenitud del sacerdocio. Porque no hay una pila bautismal sobre la tierra en la que mis santos puedan ser bautizados por los que han muerto. Porque esta ordenanza pertenece a mi casa, y no me puede ser aceptable, sino en los días de vuestra pobreza, durante los cuales no podéis edificarme una casa. Pero os mando a todos vosotros, mis santos, que me edifiquéis una casa, y os concedo el tiempo suficiente para que me la edifiquéis. Y durante este tiempo vuestros bautismos me serán aceptables. Mas he aquí, vuestros bautismos por vuestros muertos no me serán aceptables al cabo de este plazo. Y si no habéis hecho estas cosas para cuando termine el plazo, seréis rechazados como iglesia, junto con vuestros muertos, dice el Señor vuestro Dios. Porque de cierto os digo, vuestros bautismos por vuestros muertos no me pueden ser aceptables después que hayáis tenido el tiempo suficiente para edificarme una casa, donde corresponde la ordenanza del bautismo por los muertos, para quienes se instituyó desde antes de la fundación del mundo. Porque en ella se confieren las llaves del santo sacerdocio, a fin de que recibáis honra y gloria. Y pasado dicho tiempo, vuestros bautismos por los muertos, efectuados por los que se encuentren esparcidos en otras partes, no me serán aceptables, dice el Señor. Porque se ha decretado que en Sión y en sus estacas y en Jerusalén, esos sitios que he señalado como refugio, han de ser los lugares designados para vuestros bautismos por vuestros muertos. Además, de cierto os digo, ¿cómo podré aceptar vuestros lavamientos si no los efectuáis en una casa que hayáis erigido a mi nombre? Porque por esta causa le mandé a Moisés que construyera un tabernáculo, para que lo llevaran consigo por el desierto, y que construyera una casa en la tierra de promisión, a fin de que se revelaran las ordenanzas que habían estado ocultas desde antes que el mundo fuese. Por tanto, de cierto os digo, que vuestras unciones y lavamientos, y vuestros bautismos por los muertos, y vuestras asambleas solemnes y memoriales para vuestros sacrificios, por medio de los hijos de Leví, y para vuestros oráculos en vuestros lugares santísimos, en donde recibís conversaciones, y vuestros estatutos y juicios, para el principio de las revelaciones y fundamento de Sión, y para la gloria, honra e investidura de todos sus habitantes, son conferidos mediante la ordenanza de mi santa casa, que a mi pueblo siempre se le manda construir a mi santo nombre. Y de cierto os digo, edifíquese esta casa a mi nombre, para que en ella pueda yo revelar mis ordenanzas a mi pueblo. Porque me propongo revelar a mi iglesia cosas que han estado escondidas desde antes de la fundación del mundo, cosas que pertenecen a la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y le mostraré a mi siervo José todas las cosas concernientes a esta casa y su sacerdocio, y el sitio sobre el cual se ha de edificar. Y la construiréis en el lugar donde habéis proyectado, porque es el sitio que os he escogido para construirla. Si trabajáis con todo vuestro poder, yo consagraré ese lugar para que sea santo. Y si los de mi pueblo escuchan mi voz, y la voz de mis siervos, que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo que no serán quitados de su lugar. Además, de cierto os digo, de nuevo os mando construir una casa a mi nombre en este lugar, para que probéis ante mí que sois fieles en todas las cosas que os mando, para que yo os bendiga y os corone con honra, inmortalidad y vida eterna.
Sin duda, no sorprendió a los santos de los últimos días que una vez que se habían establecido en Nauvoo, el Señor les diera instrucciones sobre la edificación de un templo, tal como lo había hecho en Ohio y en Missouri. Medite a continuación. ¿Qué encuentra en estos versículos que se leyeron en este bloque de lectura que le ayude a entender por qué el Señor dijo: a mi pueblo siempre se le manda construir templos a mi santo nombre? Medite brevemente. Desde que se construyó el templo de Nauvoo, se han edificado o anunciado más de 200 templos. El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente: sabemos que nuestro tiempo en el templo es crucial para nuestra salvación y exaltación, y la de nuestras familias. Los ataques del adversario están creciendo de manera exponencial, en intensidad y en variedad. Nuestra necesidad de estar en el templo regularmente nunca ha sido mayor. Esto es un fragmento del mensaje Cómo ser santos de los últimos días ejemplares, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2018. Medite a continuación. ¿En qué forma le ha ayudado el templo a usted a resistir los ataques del adversario? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué siente que debe hacer usted para seguir el consejo del presidente Nelson? Medite nuevamente. También se recomienda estudiar el tema El Templo de Nauvoo, parte de los temas de la historia de la Iglesia, disponible en churchofjesuschrist.org. Como subtítulo: El Señor desea darme consejos específicos para mi vida. Esto es correspondiente a Doctrina y Convenios en la sección 124, los versículos del 84 al 118, los cuales escucharemos a continuación. Y en cuanto a mi siervo Almon Babbitt, hay muchas cosas que no me complacen. He aquí ambiciona imponer su propio criterio en lugar del consejo que yo he ordenado, sí, el de la presidencia de mi iglesia, y levanta un becerro de oro para que mi pueblo lo adore. No se vaya de este lugar nadie que haya venido aquí con la intención de obedecer mis mandamientos. Si viven aquí, vivan para mí, y si mueren, mueran para mí, porque aquí descansarán de todos sus afanes y continuarán sus obras. Por tanto, confíe mi siervo William en mí, y cese de temer en cuanto a su familia por causa de la enfermedad que hay en la tierra. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y la enfermedad de la tierra redundará en gloria para vosotros. Salga mi siervo William, y proclame mi evangelio sempiterno en voz alta y con gran gozo, según lo inspire mi espíritu, a los habitantes de Warsaw, y también a los habitantes de Carthage y de Burlington, así como a los de Madison, y espere paciente y diligentemente instrucciones adicionales en mi conferencia general, dice el Señor. Si quiere obedecer mi voluntad, escuche de aquí en adelante el consejo de mi siervo José, y con su ganancia apoye la causa de los pobres y publique la nueva traducción de mi santa palabra a los habitantes de la tierra. Y si hace esto, lo bendeciré con multiplicidad de bendiciones, de manera que no será abandonado, ni su descendencia tendrá que mendigar pan. Además, de cierto os digo, se ha nombrado, ordenado y ungido mi siervo William como consejero de mi siervo José, en lugar de mi siervo Hiram, para que mi siervo Hiram
ocupe el oficio de sacerdocio y patriarca que le señaló su padre por bendición y también por derecho, para que desde ahora en adelante tenga las llaves de las bendiciones patriarcales sobre la cabeza de todo mi pueblo, para que cualquiera que él bendiga sea bendecido, y cualquiera que él maldiga sea maldecido, para que lo que atare en la tierra sea atado en los cielos, y lo que desatare en la tierra sea desatado en los cielos. Y desde ahora en adelante lo nombro profeta, vidente y revelador de mi iglesia, así como mi siervo José, a fin de que también obre de común acuerdo con mi siervo José, y de él reciba consejo, y mi siervo José le mostrará las llaves mediante las cuales podrá pedir y recibir, y ser coronado con igual bendición, gloria, honra, sacerdocio y dones del sacerdocio que en un tiempo se confirieron al que fue mi siervo Oliver Cowdery. Para que mi siervo Hiram testifique de las cosas que le mostraré, a fin de que su nombre se guarde en memoria honorable de generación en generación, para siempre jamás. Reciba también mi siervo William Law las llaves mediante las cuales pueda pedir y recibir bendiciones. Sea humilde y sin engaño delante de mí, y recibirá de mi espíritu, sí, el Consolador, que le manifestará la verdad de todas las cosas y le indicará en la hora precisa lo que ha de decir. Y estas señales lo seguirán: sanará a los enfermos, echará fuera demonios, y será librado de los que quieran administrarle veneno mortífero. Y será conducido por sendas donde la serpiente venenosa no podrá herir su calcañar, y se remontará en la imaginación de sus pensamientos como si fuera en alas de águila. Y si dispongo que resucite a los muertos, no detenga él su voz. Proclame pues mi siervo William en alta voz y sin cesar, con gozo y regocijo y hosanas, a aquel que se sienta para siempre jamás sobre el trono, dice el Señor vuestro Dios. He aquí, os digo, tengo reservada una misión para mi siervo William y para mi siervo Hiram, y solamente para ellos. Y permanezca en casa mi siervo José, porque hace falta. El resto os lo mostraré después. Así sea. Amén. Además, de cierto os digo, si mi siervo Sidney quiere servirme y ser consejero de mi siervo José, levántese y venga y ocupe el oficio de su llamamiento, y humíllese delante de mí. Y si me ofrece una ofrenda y reconocimientos aceptables, y permanece con mi pueblo, he aquí yo, el Señor vuestro Dios, lo sanaré para que quede sano, y nuevamente alzará su voz sobre las montañas, y será un portavoz delante de mi faz. Venga y radique a su familia en la vecindad donde reside mi siervo José, y en todas sus jornadas alce su voz como con el son de trompeta, amonestando a los habitantes de la tierra a huir de la ira venidera. Ayúdenle a mi siervo José, él y también mi siervo William Law, a hacer una solemne proclamación a los reyes de la tierra, así como antes os he dicho. Si mi siervo Sidney quiere hacer mi voluntad, no traslade a su familia a las regiones del este, sino múdeles su habitación, tal como he dicho. He aquí, no es mi voluntad que él procure encontrar seguridad y refugio fuera de la ciudad que os he señalado, a saber, la ciudad de Nabú. De cierto os digo, que aún ahora, si quiere escuchar mi voz, le irá bien. Así sea. Amén. Y además, de cierto os digo, compre acciones mi siervo Amos Davis, de aquellos que he nombrado para construir una casa de alojamiento, que es el mesón de Nabú. Haga él esto si quiere tener parte, y escuche el consejo de mi siervo José, y trabaje con sus propias manos para ganarse la confianza de los hombres. Y cuando se haya mostrado fiel en todas las cosas que le sean confiadas, sí, aun cuando fueren pocas, se le pondrá por mayordomo sobre muchas. Humíllese, pues, para que sea exaltado. Así sea. Amén.
Además, de cierto os digo que si mi siervo Robert D. Foster quiere obedecer mi voz, constrúyale una casa a mi siervo José, de acuerdo con el contrato que ha concertado con él, según las oportunidades que de cuando en cuando se le presenten. Arrepiéntase de toda su necedad, y vístase de caridad, y cese de obrar el mal, y deseche todas sus palabras ásperas. Y compre también acciones del quórum del mesón de Nabú para él y su posteridad después de él, de generación en generación. Y obedezca el consejo de mis siervos José y Hiram y William Law, así como a las autoridades que he llamado para establecer los cimientos de Sión, y para siempre jamás le irá bien. Así sea. Amén. Los versículos del 84 al 118 de Doctrina y Convenios están llenos de consejos para personas específicas, y parte de ellos pudiera parecer no ser relevante para la vida de usted. Sin embargo, usted también podría encontrar algo que necesita escuchar. Considere preguntar al Señor qué mensaje tiene para usted en esos versículos y busque la guía del Espíritu para encontrarlo. Y luego decida lo que hará para actuar de conformidad con él. Por ejemplo, medite a continuación. ¿En qué forma ser más humilde le ayudará a recibir el Espíritu? Medite brevemente. También podría reflexionar en otros consejos que el Señor le haya dado a usted. Medite a continuación. ¿Qué está haciendo usted para actuar de conformidad con esos consejos? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2021 para uso individual y familiar. Capítulo 44. Doctrina y Convenios, secciones 124 y 125. Lección asignada del 25 al 31 de octubre de 2021. Titulado Una casa en mi nombre.